Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy tenemos la actualización 1.40. Este vídeo va a ser rapidito, o sea, uno rapidito, que es lo que toca hoy. Vamos a hablar un poco del mapa, los cambios que hay en los mapas. Hay dos cambios en los mapas que vamos a tener ahora en la actualización 1.40. Uno es en puesto avanzado y el otro es Malinovka. Vamos a verlo. Voy a ponerlo en español. Vale. ¿Qué novedades hay en Zastava? Yo no sé por qué esto lo traduce como Zastava cuando es puesto avanzado. En fin, bueno, son cosas de Google que hace unas traducciones un poco lamentables. Sí, os lo aseguro. En fin, vamos al mapa. Hay bastantes cambios, sobre todo por esta zona. Aquí hay alguno también, pero bueno, vamos por pasos. Aquí, en los cuadrados A3 y C1, se ha aumentado la elevación de esta playa para que no estés tan a cubierto. O sea, que cuidado aquí, que ya no hay tanta cobertura por el puente. Ese es uno. Ah, aquí, en el centro, sabéis que esto es una zona de confrontación. Y lo que han hecho, pues han puesto algunos edificios medio derruidos, aquí en el medio para que haya un poco más de cobertura. Y pues un cráter de una explosión a modo de zanja para que, bueno, pues em, sea un poco más problemático entrar por aquí. O sea, ojito que hay cambios. Vamos a ver el 3. Vale, lo que han cambiado es esta zona de aquí, ya no está tan cerrada, tan encajonada, sino que está un poquitín más abierta para que se pueda entrar y salir, digamos, más fácilmente o más rápidamente. Esta zona de aquí es la que han cambiado. El 3, el 4. Esta zona sí que... Sabéis que, bueno, solamente había una forma de entrar, que era por aquí. Y si cubres esta zona o cubres esta zona de aquí, que es el camino que da la entrada aquí al castillito este, pues si eso lo tienes bien cubierto no puedes pasar. Vale, lo que han hecho ahora ha sido poner estas entradas y salidas para que sea, digamos, más dinámico, no esté todo ahí tan encajado. De hecho, puedes entrar por aquí y salir hacia lo que es el río o ir hacia la zona donde normalmente se pone, pues, o las artillerías o se ponen los cazacarros, ¿vale? Esta zona de aquí de la derecha. Se han actualizado las texturas del terreno, en fin, un poquito de cambios. El 5, ¿dónde está el 5? Aquí. Vale. En los cuadrados K8 y H0 se han añadido colinas en ambos lados de la dirección para abrir el fuego contra las nuevas posiciones de los cazacarros. Vale, es esta zona de aquí, ¿vale? Que es lo que digamos, se ha elevado un poquito, ¿m? Para darle pues un poquito más de jugabilidad. De hecho, si entras aquí ya, bueno, prácticamente tienes entrada segura donde se ponen los cazacarros, aquí, en esta zona de aquí, de la arboleda. El 6 aquí. Bueno, pues fijaros, el cuadrado 8 se ha agregado una iglesia en ruinas, con una ubicación eh, incendiable desde el castillo, para formar una línea de defensa adicional en la ciudad. Aquí es donde te pones ¿eh? para entrar al castillo. Si os dais cuenta, aquí, perdón, ¿dónde estamos? Ay, que me he perdido, leche, aquí. Ay, esta es la zona que está ahora tapada porque desde el castillo tienes tiro. Bueno, pues eso lo han tapado un poco para que no haya tantas zonas, aunque hay zonas de ruinas en las que sí puedes disparar. Vale, o sea, una vez que entres aquí, pues bueno, más o menos lo tienes un poco cubierto, tienes que andarte con ojo porque te pueden disparar desde la zona del castillo, pero está un poco más cubierto.
7. Este camino, eh, que es el que cruza a la zona de los pesados enemigos, pues digamos que han hecho una zanja de 2 metros. O sea, los carros ligeros que pasen por ahí, pues van a estar bastante bien cubiertos por aquí. Va a estar un poco cubiertos de la zona del castillo y un poco cubiertos de la zona donde se pone artillería y cazacarros. Un poco, a ver, no te cubre entero, pero bueno, por lo menos vas a estar un poco más cubierto. Zona 8, aquí. Vale. En el cuadrado J9 se han añadido nuevos caminos y se han ampliado las entradas. Esta zona de aquí. Eso es lo que se ha ampliado. Se ha repintado el terreno para una mejor visibilidad en las posiciones y se ha añadido colinas cerca de la entrada para proporcionar cobertura adicional. Esto es lo que se ha añadido. Darle un poquito más de jugabilidad a este mapa. Bueno, pues no va mal. Cuadración, se ha eliminado una cascada fuera del área de combate principal. Ahora, bueno, a ver, aquí no puedes acceder, porque no puedes. Eh, digamos que no afecta mucho a la jugabilidad, para nada. No afecta, simplemente pues que esta zona, eh, la que tenías, la cascada, tenías una zona en la que podías disparar a esta zona de aquí, pues se ha eliminado. Como en esta zona se ha subido, ya no están tan a cubierto, pues claro, quitan esta zona de aquí. En fin, este me ha faltado, es... Cuadrachot, K8 y H0 se ha eliminado, se ha añadido a las colinas en ambos lados de la dirección, ¿vale? Aquí y aquí. Sabes que entrabas por aquí. Bueno, pues se ha añadido unas colinas para que estés un poco más protegido. Para abrir el fuego en nuevas posiciones de cazacarros en la base inferior, se ha reducido la colina. Eso ya va a ser más complicado. Va a ser un poquito más complicado el ponerse aquí. Fijaros que va a ser bastante más complejo ponerse en esta zona para sacudir a esta zona de cazacarros. Bueno, pues esos son los cambios que hemos tenido aquí. Malinowska, que yo no sé por qué puñetas esto, lo traduce como Robin, el petirrojo. En fin, no quiero entrar ahí. Se ha metido una nueva iluminación como... lo estaban llamando como llega la tormenta o algo así, más épico. Antes era un día soleado en el campo y ahora llega la tormenta. Un día más claro y aquí ahora pues más oscuro, más tormenta. Sí. La verdad es que sí, hay cambios en algunos mapas que les han puesto una atmósfera un poco más tétrica, vamos a llamarlo así, ¿no? Más oscuridad. Está bien, porque además es que te desconcierta, estás acostumbrado a un mapa y te cambian la iluminación, esta gente lo hace muy bien, la verdad es que en eso, oye, chapó. Y te cambia el mapa por completo. Luego tenemos 4 mapas más que se han añadido al modo encuentro y se ha cambiado la banda sonora del mapa Studiansky. No sé si se escucha. Más épico. Está bien, está bien. Bueno, se me olvidaba, ya podéis descargar la actualización 1.40, el mod, que lo voy a dejar en los comentarios, como hago siempre.
Y por último, que lo tengo aquí, sabéis que en primer trimestre de este año se va a añadir un nuevo mapa. Sí, ya ha salido alguna imagen del nuevo mapa que lo tengo aquí. Son 4 imágenes un poco destacadas y ya está. El mapa se llama, o han dejado alguna perlita que pone Batalla por. Yo he estado buscando este edificio en fotografías antiguas, Batalla por Sebastopol, me he visto otra vez la película, a ver si encontraba este edificio en alguna parte, Batalla por Leningrado, Batalla por el Kursk, o sea, he estado revisando fotos antiguas a ver si lo pillaba y no lo he encontrado, así que todavía no sabemos de dónde es. Estas son las imágenes que se han filtrado, muchas elevaciones, no es un terreno muy llano. Esto para los carros soviéticos pues no les viene bien porque como tienen una depresión bastante mala, es- sobre todo los antiguos, los nuevos ya pueden tener más, tienen más depresión, pues bueno, pero no es bueno para este tipo de carros. Como veis, pues eso, es bosque, es un río congelado, tenemos este puente, edificaciones, zona de campo, bosque, en fin, pues de todo un poco, de todo un poco. Am, Saldrá seguramente para febrero o marzo. Yo creo que este mapa va a salir con el segundo pase del proyecto Orbit, que será igual, seguramente a finales de febrero, seguramente. Saldrá con este mapa casi con total seguridad. Entonces, estas son las imágenes que se han filtrado del nuevo mapa. Sabéis que todos los años tenemos un mapa nuevo aquí en Mirtanco, que la traducción es Mundo de Tanques y al inglés es World of Tanks. A ver, es así. Y se agradece, la verdad es que se agradece mucho. No son cambios, y luego no hay cambios tan radicales en mapas que dices, ¿y ahora qué hago yo aquí? No, algunas pinceladitas en los mapas, algunos cambios, y luego sí, mapas nuevos todos los años. Y eso se agradece mucho. No es como en otros sitios que tienen los mismos mapas desde hace 6 años. No, aquí todos los años mapa nuevo. Genial. Y bueno, pues esto ha sido todo. Un vídeo cortito, actualización de un mapa, nuevo mapa que va a salir, algunas pinceladitas. El mod de la actualización 1.40 ya lo podéis descargar, está operativo al 100%. Y nada, nos vemos en la próxima partida o en el próximo vídeo. Chaito.